público. 3:34 minutos. Diga usted. Bueno, desde diferentes instancias del gobierno se han emitido muchas señales de que probablemente no hay disposición en el Estado Dominicano para procurar alguna solución al problema del transporte por vía de la negociación. Se sabe que se está desarrollando un esfuerzo para canalizar algún tipo de acuerdo con un sector del transporte. Hay otro que ha sido excluido de cualquier tipo de negociación, por lo menos en cuanto al papel que está jugando en este tema el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que excluyó de manera muy específica al sector de Fenatrano, que fue el que protagonizó principalmente las protestas del día de hoy, pero no solo, porque también lo hizo la Central Nacional de Trabajadores que dirige Juan Marte, que ejerce un gran liderazgo en el transporte en la provincia de Santiago. Pero yo creo que el gobierno tendrá que plantearse seriamente la búsqueda de un acuerdo, considerando las diferentes propuestas que está haciendo el sector transporte. No tiene que complacer en todo, pero alguna concesión tiene que hacer. Sí, no, ¿para qué el diálogo? Alguna concesión tiene que hacer. Que sí. ¿Qué plantea Juan Marte, por ejemplo, cuando habla de los temas que hay que discutir y resolver en una negociación con el gobierno? Bueno, resolver el problema de la tarifa, el costo de los combustibles, garantía de permanencia en los corredores de miles de choferes y un plan de tránsito y transporte integral como lo ha planteado el propio presidente de la República. Esas son, desde la posición de Juan Marte, algunas de las principales demandas del sector transporte de la República Dominicana. El sector de Fenatrano, que encabeza el diputado Juan Uvieres, tiene también sus propias demandas, pero ellos también se quejan de que como han sido excluidos de las conversaciones, bueno, pues ellos se lanzan a la calle, y lo hicieron. La verdad es que el gobierno tendrá que plantearse seriamente alguna alternativa frente al problema del transporte. No puede simplemente resolverlo sacándole el cuerpo al problema y dándole larga y haciendo promesas sin ninguna conclusión. Y hay que decir que este no es un problema solo de los transportistas. Esto también, aquí se están debatiendo cosas que son importantes para toda la sociedad, es decir, para todos los dominicanos, porque el tema del transporte no afecta solo a los operadores, es decir, a los choferes, también afecta al ciudadano que usa el transporte, pero también al ciudadano de clase media que tiene un vehículo. De manera que yo quiero invitar al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, primero que considere la posibilidad de incorporar a Fenatrano a las conversaciones. Que considere esa posibilidad, que le dé un plazo. Señores, lo más que puede suceder es que no se pongan de acuerdo tampoco con Fenatrano. Pero ese ruido yo creo que tiene que intentar suprimirlo el gobierno en esta fase de negociación. Pero sobre todo, tiene que procurar algún tipo de acuerdo con el llamado sector sensato del transporte, representado por Fenatrano. Pero es que tú estás hablando de Montalvo, entonces lo que yo no entiendo, Pedro, es que el que está ahora respondiendo es José Ramón. José Ramón sale al escenario. Exacto. Usted sabe que José Ramón se ha elegido como el vocero del gobierno. Hay un vocero. Bueno, sí, se ha elegido y Danilo lo ha apoyado, pero no hay un decreto que lo designe. Y José Ramón es que sale siempre en defensa del gobierno. Ustedes recuerdan cuando la semana pasada yo atrevidamente les decía que las declaraciones por separado de varios ministros era un plan, que era una idea generalizada del gobierno. Sí, pero no. El gobierno no improvisa. Sí. El gobierno tiene agenda y ya sabe lo que va a hacer con el tema transporte. Sabe lo que va a hacer con el tema combustibles y con la famosa ley. Yo lo que no estoy del todo de acuerdo a que jueguen al tiempo con esto. Se puede desgastar, porque se le puede ir de las manos. Se le puede ir de las manos. Sí. Por más que mi amigo y amigo nuestro José Ramón Peralta diga que no van a permitir desórdenes, que no van a permitir caos, él sabe que eso no es del todo. Más 2 años, Pedro,
Pedro, para que Danilo salga. El gobierno no tiene el quieren control del hacer sistema. la vida imposible. No, él lo tiene. Pero no tiene un sistema pero como tú alternativa. tú no tienes, no, pero ahí es que viene el tema del por qué. Es el único sector que está en manos que no es la oligarquía. Exactamente. Entonces, el único sector que no está en manos de la oligarquía, de la producción, de la economía, es el sector transporte. Entonces, cuando tú sientas a FENATRA, no, a FENATRADO, que son los camioneros, que son un eje transversal peligrosísimo porque mueven el aparato comercial del país. Con eso no se puede jugar. Y del otro lado tú tienes a Juan Ubiere y a FENATRA, no. Dispuesto a lo que sea. Tienen el control de la movilidad de la gente pobre. Oye, no la clase media, voladora. De la gente pobre, el que como esta mañana decidió lanzarse al medio de la calle a decirle a los choferes, usted tiene que montarlo, este relajo se acabó. Pero también el mensaje va indirecto para el gobierno. Gobierno, tú tienes que montarme a mí un carro y tengo que llegar a mi trabajo. Ese fue el mensaje que yo vi esta mañana. ¿Cómo fue, Pedro? Los pasajeros esta mañana, doña, se fueron al medio de la calle. Y ahí. Y bloquearon. La circulación vehicular. Tú estás bloqueando con tu carro afectando a todo el pues tú mundo. no vas a caminar aquí porque a mí también hay que llevarme. Y yo tengo un derecho. El mensaje nada más no es para los choferes del concho. También va para el gobierno. Que ellos decían eso. Pero lo que le tiraron bomba fueron los ciudadanos. Exacto, entonces por eso mi preocupación de estas declaraciones de José Ramón, nosotros no vamos a permitir, pero también te pone por debajo que con esos cuartos que se paga la educación, que con eso que se paga el arreglo de calles, que con eso que se paga los hospitales, que es cierto, ahora, bueno, es relativamente cierto. Ahora, porque son impuestos, los impuestos son generalizados, el gobierno lo utiliza después como mejor le parezca, para beneficio de la ciudadanía, ¿verdad? Entiendo yo. Como le parezca. Exacto, no como mejor le convenga a ellos, que son los que van a recibir el aplauso o el abucheo, ¿verdad? Entonces, es peligroso, porque, bueno, ahorita vamos a hablar con Ricardo de los Santos. Ricardo está esperanzado y sus choferes que son más de 35.000 que él representa. Pero entonces, si ellos no aguantan. ¡Ay, miren! Mira, lo arreglaron. Mi crédito. Ángela Costa le dio un cable. No era mentira, dije que faltaba una tarjeta. Ángel se la dio. Mi crédito. Ángel le dio el cable. Ángela Costa, ya tenemos mi la crédito. web. Antonio, un chequecito cuando yo baje. Él tenía la cancelación de Yoba, Llovita. Venga, pero expliquen el episodio. Entonces termino. ¿Por qué nos detuvimos abruptamente? No, pero es que todavía, porque yo estoy saludando y no salgo. No, porque tiene un delay. Tiene un delay. Ok, pues yo voy a aparecer saludando ahora. En eso. Antonio lo va a mandar. Mire, entonces, doña Consuelo, mi preocupación con el gobierno es que esto se le pueda ir de las manos. Y más ¿tú me entiendes? Estamos a 2 años. Hay una... Perdóname, doña Consuelo, para no salir del planteamiento de Pedro. Sí. Aquí lo preocupante, Pedro, y lo dijimos la semana pasada, es la contradicción entre el gobierno. Mira, pero ya entró entre el gobierno, denle velocidad a eso, conecten directo a por un cable LAN para que eso no tenga ese delay. Miren, señores, en el caso o mediante otro cable. Miren, el gobierno, cuando se da la primera reunión, FENATRADO, ministro de la presidencia, yo me imagino que el ministro de la presidencia no convocó a este sector sin el conocimiento del presidente. Claro. El presidente estaba fuera del país. Iba fuera en ese momento y se hizo una llamada. Un llamado. Ahora, claro, cuando este sector se reúne con el ministro Montalvo y tú ves al día siguiente que Guerrero, ministro de Hacienda, y el señor ministro de Economía Santana entran en contradicción con el avance que está teniendo el planteamiento del ministro Montalvo, tú dices que hay un marco. Pedro en ese día salió con una posición muy inteligente que yo no la comparto, porque yo no creo que Danilo esté jugando a que lo desestabilice. No, a la desestabilización del país. Claro. Y si hay un sector en capacidad de desestabilizar la paz ciudadana, es el sector transporte, del cual, como muy bien dice Luis José, el gobierno no tiene control porque nunca ha resuelto nada en sector transporte. Si Antonio Marte dice no hay transporte de aquí al Cibao, lo paralizan. No es que no hay. El gobierno no tiene que conseguir una guagua para montarlo. No. Si dice la gente del este, mira, no hay transporte, no hay. Entonces, ¿qué pasa en la 27 de febrero?
que el gobierno tiene 3 autobuses desbaratados, cayéndose a pedazos, que se llaman onza. Entonces, las pobladoras de Juan Ubiere, las pobladoras de Juan Ubiere son las dueñas de la 27 de febrero. El gobierno anunció que iba a poner un expreso en la 27 de febrero. No lo ha podido poner. ¿Por qué? ¿Cómo terminó la reunión entre Montalvo y Juan Ubiere? Insultándose. ¿O tú o yo? ¿Quién se impuso de entre tú o yo? Bueno, se impuso Juan Ubiere, porque la realidad es que no volvieron a reunir al sector después que los diálogos estaban avanzados para una solución colectiva al transporte de la capital y establecer los 9 corredores, y el que termina jodido es el pueblo. Venció Juan Ubiere, es verdad, pero el que termina jodido es el pueblo. Claro. Porque no han podido ponerse a funcionar los 9 corredores. Si los 9 corredores estuvieran funcionando, ese paro de hoy no hubiese tenido sentido ni razón de ser. Hay un elemento. Entonces, ahora, lo preocupante, que el ministro de la presidencia ande en una dirección y los allegados a Danilo anden en otra. La señal es como que Danilo le está diciendo a este, ve tú para que los allantes y vayan avanzando en esto. Mientras entonces, eso es lo que aparece. Pues, ¿qué es eso? Si es Danilo que está detrás de yo no he dicho que sea Danilo, pero es muy mala. Jamás voy a decir. Muy mala. Pero eso el gobierno tiene que entender que el transporte es igual. Tiene que tener gente ahí manejando eso, como si fuera Héctor Valdés en el Banco Central. Exactamente. Porque es determinante, señores, el transporte no solamente aquí. En Estados Unidos, Jimmy Hoffa no ha aparecido todavía. Jimmy Hoffa, el jefe de los camioneros en Estados Unidos, que chantajeaba a todos los gobiernos habidos y por haber, y hacían lo que les daba la gana. Todavía no apareció, no sabe dónde fue que lo mataron. ¿Dónde lo desaparecieron? Hoy hubo una situación delicada. O sea, para que tú entiendas que el transporte es un verdadero poder. Hoy hubo una situación. Eso es una chispa. Hoy hubo una situación muy delicada, expresada en desbordamiento de la situación. Sí. Se demostró que Fenatrano domina el transporte en 2 de las principales rutas. Se subieron a la guagua con puñales para pegar la gente. Eso sin conatra. Dijo uno que llamó un pasajero que en la guagua donde él iba, que la pararon, le dijo, apese todo el mundo. El que le dijo que se apeara tenía un puñal y él dijo, no, aquí hay que apearse. Claro. O sea, era con puñales que por lo menos, con pistolas que apearon la gente. También, y bates. Ángel le hablaba del Cibao y el norte, pero suponiendo aquí en la ciudad que Conatra se una en el transporte local y Fenatrano, no hay manera. Entonces, yo no sé qué piensa el gobierno si dándole un caramelito a los camioneros, y aquí está el presidente Fenatrado, Ricardo de los Santos, con quien vamos a hablar en un ratito. Si el gobierno cree que puede dejar a un lado el transporte de pasajeros, está totalmente equivocado. Y si es un truco, eso puede funcionar a lo interno del PLD, que yo voy, después yo digo no voy, después digo que yo voy. Esta vaina es muy, esto es muy sensitivo. Exacto. Y tiene que ver con tiene que ver con la paz pública, pero además, es así. Además, la gente también está muy molesta en la calle porque la gente tomó la avenida. La gente tomó la avenida. Por eso te hablo del mensaje, recibieron bombazos, como dice Pedro, me parece muy bien esa imagen. El mensaje del gobierno, nosotros necesitamos que nos resuelvan este problema. Exactamente. Y los otros diciendo, nosotros hay que resolvernos el problema. O sea, ustedes, el transporte privado van a salir y a llegar con los vehículos privados, a llegar a su trabajo. Pues nosotros, los ciudadanos que tenemos obligatoriamente que coger transporte público, le vamos a impedir a ustedes, ciudadanos privados, de transporte privado, que lleguen a su trabajo también. Esa fue la idea. Esa fue la idea, doña. Nos vamos a afectar todos. Nos vamos a afectar. Ustedes no van a llegar. Además, nosotros no llegamos, pero ustedes tampoco. Y además, agréguele esto, Cristian, ahí brevemente. La demanda que está haciendo Fenatrano y Fenatrado impactan a todos los que tenemos vehículos también. Pero claro. Porque ellos están demandando que se
transparentice el tema de cómo nos suben semanalmente los combustibles, nada más no es a ellos, a nosotros también. Entonces, si bien hay sectores, como dice Peralta, que han vivido el chantaje en el sector transporte, ellos son campañas ahora sí, ese sector, los gobiernos, desde Balaguer hasta todos lo fueron alimentando, y es un monstruo hoy. Pero la ley de hidrocarburos no es un tema solo de los transportistas, es un tema nacional, y el mejor ejemplo es que Ángel siempre trata el tema a profundidad. Cuando Peralta dice que el gobierno no va a permitir bajo ninguna circunstancia alteración del orden público, ¿quién dijo? ¿Qué fue lo que pasó hoy? O sea, esto no es de hablar más duro, es de solución al problema. Y si están con ese allante de allántalo tú, prométele tú. Ahora la policía para que se le agregue. Allántalo tú. Exacto. Tú le prometes a Fenatrado, aquel dice que no, porque ya van 3 los funcionarios. Está el de Hacienda, el de Economía y Planificación, y hoy es Peralta el que dice, no, ese dinero, eso no es para cambiar, eso es para educación, eso es para el Fondo General, y como que eso no se va a resolver. ¿Qué me tienen una mesa de diálogo si tú me estás diciendo que no hay? El que está dialogando es de la comisión técnica, pero los que manejan dinero son los que están diciendo que no. Así es. Entonces Danilo después lleva una sorpresa, si le saca la lengua, si le deja una tomadura de pelo, esta negociación hizo un allante. Además de que hay un ambiente de hacerle la vida imposible a Danilo estos últimos 2 años. Sí, pero usted no puede estar burlando. Ellos lo saben, el gobierno lo sabe, Danilo lo sabe. Ellos lo están buscando. Sigfrido Páez Pérez, al señor Ángel Acosta y a este servidor y a María de los Ángeles en el programa Buenos Días RD, nos dijo al otro día de Fenatrado paralizar o suspender el llamado a paro de 72 horas, ante una pregunta que le hacíamos de si ellos tenían información de que con ese llamado a huelga se podrían producir desórdenes, él respondió que sí. Pero claro. Que estaban organizados. Bueno.